Andrew Blackwell se destacaba en Westbrook. A sus 29 años, era excepcionalmente exitoso, alto, perfectamente cuidado y vestido impecablemente. Había regresado a Westbrook después de obtener un MBA en Wharton y trabajar durante años en una prestigiosa firma de Nueva York. Aunque muchos se preguntaban por qué alguien con una trayectoria tan prometedora regresaría a un pueblo pequeño, él lo explicaba como un deseo de estar más cerca de su familia. Detrás del exterior pulido de Andrew, había una infancia impregnada de extremismo religioso. Su padre, el reverendo Thomas Blackwell, había dirigido la Iglesia de la Fe del Pacto durante más de 30 años, conocido por sus sermones incendiarios sobre la decadencia moral moderna. Andrew y sus hermanas fueron educados en casa hasta la secundaria, con un enfoque educativo fuertemente centrado en las enseñanzas bíblicas. Su madre imponía reglas estrictas sobre los medios de comunicación, las actividades sociales y, especialmente, las relaciones. Incluso en la universidad, Andrew mantenía una disciplina rígida, evitaba las fiestas, asistía a la iglesia religiosamente y se enfocaba únicamente en lo académico. Su compañero de cuarto recordó más tarde encontrar a Andrew de rodillas, suplicando lágrimas de perdón por pensamientos impuros. En Nueva York, los colegas notaban su inusual moderación, declinaba invitaciones sociales y evitaba por completo las citas. Las llamadas semanales con su padre lo dejaban visiblemente tenso. Después de regresar a Westbrook, Andrew se convirtió en líder juvenil en la iglesia de su padre, enseñando clases sobre principios bíblicos para la vida moderna. Sus lecciones sobre la pureza fueron particularmente populares entre los padres. Nunca había tenido una relación seria antes de Olivia, habiendo tomado un compromiso de pureza en su adolescencia para permanecer virgen hasta el matrimonio. El diario de Andrew, encontrado después del asesinato de Olivia, reveló expectativas perturbadoras para una esposa: debe ser pura en cuerpo y espíritu, sumisa al plan de Dios y a mi liderazgo, hermosa pero modesta, inteligente pero no desafiante. Más preocupante fue una entrada que decía: a veces temo la ira que siento hacia las mujeres que exhiben sus cuerpos, que tientan a los hombres a sabiendas, a veces quema tan intensamente que no puedo dormir. Lo que parecía el esposo perfecto en realidad era una fachada cuidadosamente construida que escondía algo mucho más oscuro, y Olivia Mitchell, con su corazón cálido y su naturaleza confiada, caminó directamente hacia los brazos de un hombre cuya definición de amor resultaría mortal. Westbrook, Virginia, con una población de 15.432 habitantes, se encuentra entre colinas onduladas y bosques densos, un lugar donde los campanarios de las iglesias aún dominan el horizonte y todos conocen los asuntos de los demás. En 2014, el pueblo experimentaba las mismas tensiones que muchas pequeñas comunidades americanas, atrapado entre preservar los valores tradicionales y reconocer las cambiantes normas sociales. Main Street presentaba tanto una librería cristiana como una nueva cafetería con wifi que atraía a los residentes más jóvenes. Era una comunidad en transición, pero una donde las tradiciones aún tenían un gran poder. El paisaje religioso de Westbrook estaba dominado por iglesias protestantes, siendo la Iglesia de la Fe del Pacto la que destacaba por su marca particularmente conservadora de cristianismo. Con más de 500 miembros, ejercía una gran influencia en la política local, la educación y la vida social. 3 de los 7 miembros del Consejo Municipal eran miembros de la congregación, al igual que el director de la escuela secundaria. Westbrook es el país de Dios, solía declarar el alcalde de toda la vida, Harold Jenkins, en los eventos públicos. Creemos en los valores familiares, el trabajo duro y vivir conforme a las Escrituras. Para los jóvenes adultos en Westbrook, el camino estaba claramente marcado: educación, carrera, matrimonio, hijos, preferentemente todo antes de los 30 años. El concepto de pureza se enfatizaba particularmente en los grupos juveniles y en las clases de la escuela dominical. Las jóvenes llevaban anillos de pureza, comprometiéndose a permanecer vírgenes hasta el matrimonio. Se realizaban anuales bailes de pureza padre-hija, donde las chicas, algunas tan jóvenes como de 12 años, prometían a sus padres guardar su pureza hasta el día de su boda. El cuerpo es un templo, predicaba regularmente el reverendo Blackwell. La profanación antes del matrimonio no es solo un pecado contra Dios, sino contra tu futuro cónyuge.
Es un robo de lo que legítimamente les pertenece. Fue dentro de este complejo panorama social que la relación entre Andrew y Olivia se desarrolló. Se conocieron en una recaudación de fondos comunitaria organizada por varias iglesias locales. Olivia estaba a cargo de la mesa de venta de libros, Andrew representaba a Monroe Financial. Su cortejo avanzó rápidamente. En pocas semanas, Andrew se unía a la familia de Olivia para las cenas dominicales, enviaba flores a su lugar de trabajo y parecía genuinamente interesado en sus aspiraciones literarias. Para los observadores, parecía ser una pareja perfecta, el exitoso y apuesto asesor financiero y la hermosa e inteligente joven con ambiciones literarias. Lo que no era visible para los forasteros era que el apoyo de Andrew venía con condiciones. Sugirió que Olivia se uniera a la Iglesia de la Fe del Pacto, explicando que sería importante que adoraran juntos. Aunque Olivia dudaba en dejar la congregación metodista de su familia, aceptó. En Covenant Fight, se encontró inmersa en un ambiente mucho más conservador, donde los grupos de estudio bíblico para mujeres enfatizaban la sumisión al liderazgo masculino y el matrimonio se presentaba como el más alto llamado de una mujer. En los meses siguientes, la influencia de Andrew se expandió a otras áreas de la vida de Olivia. Expresó preocupación por su amistad con Rebecca, quien estaba divorciada y saliendo nuevamente. Cuestionó el contenido de algunos libros que ella estaba editando en el trabajo. Le aconsejó reducir su escritura personal para centrarse en su relación. Tenía opiniones sobre todo, le diría Rebecca más tarde a los investigadores, sobre su ropa, sus amigos, su horario. Sucedió tan gradualmente que no creo que Olivia se diera cuenta de cuánto control estaba cediendo. Cuando Andrew propuso matrimonio después de solo 5 meses, presentando un anillo antiguo que había pertenecido a su abuela durante un momento cuidadosamente orquestado después de la iglesia, Olivia dijo que sí, llevada por el impulso y las sonrisas aprobatorias de la congregación. El periodo de compromiso trajo nuevas presiones. Andrew insistió en que se sometieran a consejería prematrimonial con el reverendo Blackwell en lugar del pastor de la familia de Olivia. Estas sesiones se centraron fuertemente en los roles de género bíblicos y la importancia de la sumisión de la esposa. Durante una sesión, Olivia planteó con cautela el tema de continuar con su escritura después del matrimonio. El reverendo Blackwell respondió antes de que Andrew pudiera hacerlo: el primer ministerio de una esposa piadosa es para su esposo y su hogar. Otras ocupaciones nunca deben interferir con ese deber sagrado. Estos rechazos sutiles a sus preocupaciones se convirtieron en un patrón, con cada desacuerdo terminando en una sesión de Olivia. Sus padres notaron que se volvía más callada, su habitual vitalidad se apagaba, pero lo atribuyeron al estrés de la boda. Solo Rebecca fue testigo de un momento de verdadera duda, 2 semanas antes de la boda. Estábamos tomando café, y Olivia de repente me preguntó si pensaba que ella estaba apresurando las cosas, recordó más tarde Rebecca. Cuando sugerí que tal vez deberían posponerlo, ella se mostró casi asustada con la idea. No puedo hacerle eso a él, dijo. Todos esperan esto. Lo humillaría. La Iglesia de la Fe del Pacto fue transformada para la boda de los Blackwell Michei, llena a su máxima capacidad con 300 invitados. El reverendo Thomas Blackwell se encontraba en el altar mientras Andrew esperaba junto a él, con una expresión de solemne anticipación más que de alegría. En el cuarto de la novia, Eleanor Michei notó que las manos de su hija temblaban. A lo largo de la mañana, Olivia había estado inusualmente callada, pasando por los preparativos como si estuviera en piloto automático. 2 veces revisó su teléfono, leyendo y volviendo a leer un mensaje de texto de Andrew recordándole ciertos detalles de la ceremonia. La ceremonia procedió exactamente como estaba planeada. Olivia caminó por el pasillo luciendo etérea en blanco. Pronunció sus votos claramente, aunque varios invitados recordaron más tarde una ligera vacilación antes de su sí, acepto. El sermón del reverendo Blackwell enfatizó el sagrado pacto del matrimonio, el deber de la esposa de someterse y la responsabilidad del esposo de liderar. El matrimonio no es una sociedad de iguales, sino una jerarquía divinamente ordenada, proclamó. Durante la recepción, Andrew y Olivia se movieron de mesa en mesa, aceptando felicitaciones. Los observadores notaron que Andrew mantenía una mano en la espalda de Olivia, guiando sus movimientos, hablando ocasionalmente por ella cuando los invitados preguntaban sobre sus planes. Cuando la compañera de cuarto universitaria de Olivia le preguntó sobre su novela, Andrew intervino suavemente: nos estamos enfocando en construir nuestro matrimonio primero. Los talentos de Olivia encontrarán la salida adecuada en el tiempo de Dios. A medida que avanzaba la noche,
la sonrisa de Olivia se volvía cada vez más fija. Durante el baile padre-hija, Daniel Michei susurró algo que hizo que sus lágrimas fluyeran libremente por primera vez ese día: siempre estaré aquí para ti, sin importar qué. El último momento público mostró a la pareja saliendo entre pétalos de rosa, con el brazo de Andrew firmemente alrededor de la cintura de Olivia, su mirada aparentemente centrada más allá de los invitados que vitoreaban. Llegaron al Magnolia Inn alrededor de las 10:30 de la noche. El caballero estaba hablando todo el tiempo, recordó el recepcionista de la noche. La novia parecía cansada. Apenas dijo una palabra. Al entrar a su suite, con su cama de dosel cubierta de pétalos de rosa y champán enfriándose en una cubeta de hielo, la puerta se cerró en la última noche de Olivia Michei con vida. A las 11:42 de la noche, envió un último mensaje de texto a Rebecca: creo que he cometido un terrible error. La suite nupcial en el Magnolia Inn estaba diseñada para el romance. Luz suave, muebles antiguos y una lujosa cama tamaño king decorada con pétalos de rosa. Pero cuando la puerta se cerró detrás de los recién casados, la atmósfera cambió rápidamente de romántica a tensa. Andrew se aflojó la corbata y observó cómo Olivia se movía nerviosamente por la habitación, admirando los muebles y el champán, buscando cualquier excusa para retrasar lo inevitable. Para Andrew, este momento representaba la culminación de las enseñanzas de su vida, la santificada consumación del matrimonio, la recompensa por sus años de restricción sexual. Deberíamos abrir el champán, sugirió Olivia, con la voz ligeramente más aguda de lo normal. No creo que necesitemos alcohol esta noche, respondió Andrew con firmeza. Esto debe ser una experiencia pura. Olivia se excusó para ir al baño, y cuando salió con la modesta bata blanca que su suegra había ayudado a elegir, la expresión de Andrew permaneció solemne en lugar de deseosa. Su primer encuentro físico fue incómodo, interrumpido. Andrew tenía expectativas específicas sobre cómo debía desarrollarse la noche. Cuando esas expectativas no se cumplieron, cuando descubrió que Olivia no era virgen, todo cambió. No eres pura, dijo, apartándose abruptamente, con la voz fría como el hielo. Olivia se quedó congelada. Andrew, ¿quién fue?, demandó él, ahora inclinado sobre ella. Has estado con otra persona. Olivia explicó que fue hace años, en la universidad, una relación que significó algo para ella. La voz de Andrew se elevó mientras la acusaba de mentir y traicionar. Sabías lo que creía, sabías lo que mi fe requiere. La discusión escaló rápidamente cuando Andrew exigió detalles explícitos. Olivia trató de explicar que su pasado era suyo y no tenía relevancia en su matrimonio, pero a medida que sus preguntas se volvían más intensas, sus respuestas se hicieron más defensivas. Esto es ridículo, dijo finalmente, levantándose de la cama y alcanzando su bata. No voy a ser interrogada en mi noche de bodas. Esto no es lo que se supone que debe ser el matrimonio. Andrew le agarró la muñeca. No te alejes de mí, no hemos terminado. Mientras Olivia se alejaba, insistiendo en que él le estaba haciendo daño, la voz de Andrew bajó a un susurro: me has traicionado. Has hecho una burla de todo en lo que creo. Cuando Olivia sugirió que su matrimonio podría haber sido un error, algo se rompió dentro de Andrew. Lo único que podía pensar era que ella me había engañado, me había atrapado en un matrimonio construido sobre mentiras, confesó más tarde, que me había robado mi pureza al conectarme con su pecado. La agarró por el cuello, inicialmente para hacerla escuchar. Ella luchó, rascándole las manos, respirando con dificultad para que él se detuviera. La lucha se trasladó por la habitación, derribando una lámpara, esparciendo pétalos de rosa. En algún momento, la espalda de Olivia golpeó la pared, y el agarre de Andrew se apretó. El forense determinaría más tarde que le tomó entre 3 y 5 minutos a Olivia morir por estrangulamiento, minutos durante los cuales Andrew observó cómo la vida se desvanecía del rostro de su esposa y tomó la decisión consciente de no detenerse. Cuando terminó, Olivia se desplomó en el suelo. Andrew se quedó de pie sobre ella, su traje de bodas desarreglado, respirando con dificultad. Oré, confesó más tarde. Me arrodillé a su lado y pedí a Dios guía, perdón. Me convencí de que esto era su juicio, no el mío. Después de casi una hora de esta macabra vigilia, Andrew tomó su decisión. Se cambió de ropa, empacó su maleta, limpió las superficies, tomó el teléfono y el anillo de bodas de Olivia, y luego salió sigilosamente del hotel poco después de las 2 de la mañana. El personal del hotel descubrió su cuerpo a la mañana siguiente cuando no respondió a los repetidos golpes para el check-out. Los gritos de la ama de llaves María Vázquez hicieron que la seguridad corriera. La detective Sarah Lawson del departamento del sheriff del condado reconoció inmediatamente un homicidio,
ordenando que el hotel fuera cerrado y que todos los huéspedes y el personal fueran entrevistados. Las contusiones alrededor del cuello de la víctima, las señales de lucha en la habitación. Y, por supuesto, el novio no estaba por ningún lado, testificó más tarde. El doctor Marcus Patel confirmó que la causa de la muerte fue estrangulamiento manual, con la hora de la muerte entre las 11 de la noche y la 1 de la mañana. La víctima tenía heridas defensivas, uñas rotas, moretones en las muñecas y células de piel bajo sus uñas consistentes con un intento de remover las manos de su atacante. Los técnicos de la escena del crimen encontraron el teléfono de Olivia desaparecido, pero recuperaron su bata de noche y su bata. Lo más revelador fue el hallazgo de un gemelo grabado con las iniciales de Andrew debajo de la cama, un regalo de bodas de sus padres. La evidencia digital se convirtió en un punto central de la investigación. El último mensaje de texto de Olivia a Rebecca a las 11:42 de la noche, creo que he cometido un terrible error, estableció un punto crucial en la línea de tiempo. El historial de búsquedas de Andrew reveló patrones preocupantes, incluyendo búsquedas de castigo bíblico por adulterio y se puede saber si la esposa es virgen en la noche de bodas, solo unos días antes de la boda. Los detectives entrevistaron a los invitados de la boda, construyendo una imagen de las últimas horas de la pareja. Varios notaron el comportamiento contenido de Olivia en la recepción. El recepcionista de la noche describió el registro de una pareja tensa en lugar de recién casados felices. Eleanor Michey recordó que Olivia preguntó antes de la ceremonia si realmente las personas podían cambiar por el otro. Los Blackwell presentaron una reacción diferente, pareciendo estar más preocupados por la ubicación de Andrew que por la muerte de Olivia. Debe haber alguna explicación, insistió Margaret. Andrew nunca haría daño a nadie sin provocación. Para el segundo día, los medios regionales se agolparon en el caso con titulares como novia asesinada, novio desaparecido. La policía emitió una alerta general para Andrew, descrito como armado y peligroso. La detective Lawson armó una línea de tiempo detallada de la noche de bodas, desde la salida a las 8:45 de la noche hasta el descubrimiento del cuerpo a las 11:20 de la mañana. La evidencia más condenatoria apareció en el tercer día. Muestras de piel bajo las uñas de Olivia coincidieron con el ADN de Andrew, y Rebecca Johnson proporcionó mensajes de texto que documentaban el creciente control de Andrew, incluyendo uno donde Olivia cuestionaba si era normal que su lealtad principal fuera hacia él, no hacia los amigos ni siquiera hacia la familia. Con la creciente evidencia, los investigadores concluyeron que Andrew había asesinado a su esposa al descubrir que ella no era virgen, y luego huyó. Las únicas preguntas que quedaban eran, ¿a dónde había ido? ¿Y si lo encontrarían antes de que lastimara a otra persona? El avance en la casa de Andrew Blackwell llegó el cuarto día después del asesinato de Olivia. Un oficial de la policía estatal en Carolina del Norte vio el Audi plateado de Andrew en un pequeño motel cerca de la autopista 85, aproximadamente a 200 millas de Westbrook. El oficial, que había visto la alerta en su informe matutino, pidió refuerzos antes de acercarse. Las fuerzas del orden rodearon el Pine Grove Motel, la habitación 112, donde Andrew se había registrado usando su propia tarjeta de crédito, pero un nombre falso. El equipo táctico irrumpió en la puerta a las 6:17 de la mañana, encontrando a Andrew dormido, con una Biblia abierta sobre la mesita de noche junto a él. Se entregó sin resistencia, apareciendo casi aliviado cuando los oficiales le pusieron las esposas. Se veía vacío, testificó más tarde el oficial James Wilson. No asustado, no enojado, simplemente, vacío, como alguien que se había rendido. En posesión de Andrew estaban el anillo de boda de Olivia, su teléfono, limpiado de datos, $4,200 en efectivo, y una carta manuscrita dirigida a sus padres que nunca fue enviada. La carta, que luego se presentó como evidencia, contenía frases inquietantes, como, he sido puesto a prueba por Satanás a través del engaño de una mujer y la justicia de Dios ha sido cumplida a través de mis manos. Andrew fue transportado de regreso a Virginia, donde la detective Lawson y su compañero, el detective Michael Reeves, realizaron una larga entrevista. El video de la interrogación se convertiría más tarde en una pieza clave de evidencia en el juicio, mostrando la inquietante calma de Andrew mientras recordaba los eventos de la noche de su boda. Durante las primeras 2 horas, Andrew permaneció en su mayoría en silencio, citando ocasionalmente pasajes de las Escrituras o diciendo,
actué como mi fe requería. Los detectives emplearon una estrategia de expresar comprensión por sus puntos de vista religiosos mientras sugerían que sus acciones habían sido una respuesta no planeada ante la traición. Entendemos que te sentiste engañado, Andrew, dijo la detective Lawson aproximadamente 3 horas después de la entrevista. Esperabas pureza. Hiciste un pacto con Dios. Y luego descubriste que tu esposa había roto su pacto antes de que incluso te conociera. Eso debió ser devastador. En este punto, la compostura de Andrew se rompió. Ella sabía lo que yo creía, dijo, levantando la voz por primera vez. Sabía lo que el matrimonio significaba para mí. Se suponía que debía ser sagrado, y ella lo hizo. Inmundo. Lo que siguió fue un monólogo de 40 minutos en el que Andrew detalló la confrontación con espeluznante detalle, desde su descubrimiento inicial de que Olivia no era virgen hasta el momento en que se dio cuenta de que ella había muerto. A lo largo de la confesión, repetidamente enmarcó sus acciones como purificación y juicio, no asesinato. Cuando ella dijo que nuestro matrimonio era un error, supe entonces que Dios la había puesto en mi camino como una prueba, explicó Andrew con escalofriante desapego. O podía aceptar vivir en pecado con una mujer que me había engañado a mí y a Dios, o podía negarme a ser yugo de la impureza. Mis manos eran instrumentos de la voluntad divina. En ningún momento durante la confesión Andrew expresó remordimiento por haber matado a Olivia. En cambio, su único arrepentimiento expresado fue el de no haber visto su engaño antes y haber permitido que la belleza y la falsa piedad de ella me cegaran. La evidencia recogida en el motel corroboró aspectos clave de la confesión de Andrew. El análisis forense del teléfono de Olivia mostró intentos de borrar mensajes de texto entre ella y Rebecca. La carta a sus padres describía su plan de viajar eventualmente a un retiro religioso en Tennessee. Lo más condenatorio fue la recuperación de la laptop de Andrew, que contenía un documento titulado Violaciones del pacto matrimonial creado 3 semanas antes de la boda, en el que se listaban los castigos bíblicos para diversas transgresiones, incluyendo la infidelidad y el engaño. Andrew Blackwell fue formalmente acusado de asesinato en primer grado, con los fiscales añadiendo más tarde cargos de premeditación basados en sus búsquedas en línea y documentos. En su primera comparecencia ante el tribunal, Andrew rechazó representación legal, declarando que deseaba estar ante la justicia terrenal como estaré ante la justicia celestial. El juez, preocupado por el estado mental de Andrew, ordenó una evaluación psiquiátrica y designó un defensor público a pesar de sus objeciones. La cobertura mediática del arresto fue extensa, con medios nacionales que recogieron la historia bajo titulares como Ira religiosa, novia asesinada por virginidad y la cultura de la pureza reclama una vida. El caso rápidamente se convirtió en un punto de fricción en los debates culturales más amplios sobre el extremismo religioso, el control patriarcal y la violencia contra las mujeres. La doctora Elizabeth Mercer, psiquiatra forense con experiencia en extremismo religioso, lideró la evaluación de salud mental ordenada por el tribunal de Andrew Blackwell. Su informe de 47 páginas pintó un retrato psicológico perturbador que influiría de manera significativa tanto en el juicio como en la comprensión académica posterior de casos similares. El señor Blackwell no presenta psicosis o delirios tradicionales en el sentido clínico, escribió la doctora Mercer. Está completamente consciente de la realidad y entiende la naturaleza de sus acciones. Sin embargo, sus creencias religiosas se han vuelto patológicamente rígidas y absorbentes, creando un marco donde la violencia se justifica moralmente mediante la interpretación selectiva de los textos religiosos. La doctora Mercer identificó lo que denominó trastorno narcisista de personalidad santificado, un patrón en el que la doctrina religiosa se entrelaza con rasgos narcisistas, creando una combinación peligrosa de derecho, falta de empatía y justificación divina. El sujeto se ve a sí mismo como único en virtud y rectitud, observó. Cualquier desafío a esta imagen propia no se percibe simplemente como una ofensa personal, sino como una ofensa cósmica contra el orden divino. La evaluación psicológica destacó cómo la educación de Andrew en un hogar religioso autoritario había creado las condiciones perfectas para que se desarrollara esta patología. Desde la infancia, le enseñaron que la autoridad masculina estaba divinamente ordenada, que la pureza femenina era una virtud no negociable y que el compromiso con los valores mundanos representaba una debilidad espiritual. Estas enseñanzas formaron la base de su identidad,
haciendo que cualquier amenaza a estas creencias fuera percibida como una amenaza existencial. La cultura de la pureza, explicó la doctora Mercer, crea una mentalidad particularmente peligrosa cuando se interioriza hasta este grado. Enseña a los hombres que tienen derecho al cuerpo de las mujeres en condiciones específicas, intactas. Enmarca la sexualidad femenina como algo que existe para el consumo masculino en lugar de como un aspecto de la autonomía personal. Cuando estas creencias colisionan con la realidad, como inevitablemente sucede, la disonancia cognitiva puede desencadenar respuestas extremas en individuos vulnerables. El informe identificó varias señales de advertencia que fueron pasadas por alto o malinterpretadas por quienes rodeaban a Andrew. Sus entradas en el diario sobre ira justa hacia las mujeres que tentaban a los hombres revelaron una rabia latente bajo su exterior controlado. Su necesidad de dictar la asistencia de Olivia a la iglesia, sus amistades y sus planes de carrera mostró un patrón de control coercitivo que a menudo precede a la violencia. Su insistencia en recibir consejería prematrimonial con su padre, en lugar de con un consejero neutral, garantizó que cualquier preocupación potencial se filtrara a través del mismo sistema de creencias rígido que finalmente justificó su violencia. El análisis de la doctora Mercer comparó el caso de Andrew con incidentes similares, señalando paralelismos perturbadores con los asesinatos por honor y otros homicidios domésticos motivados por razones religiosas. Aunque el contexto religioso específico difiere, la psicología subyacente sigue siendo consistente. La creencia de que el control masculino sobre la sexualidad femenina está divinamente ordenado y que las violaciones justifican un castigo extremo. Identificó un perfil común entre los perpetradores, hombres aparentemente exitosos con sistemas de creencias rígidos, antecedentes de comportamiento controlador disfrazado de protección o guía, y una tendencia a enmarcar sus propios deseos como imperativos morales. Quizás lo más preocupante fue la evaluación de la doctora Mercer sobre el potencial de rehabilitación de Andrew. El sujeto ha incorporado completamente sus acciones a su visión religiosa del mundo, concluyó. Se ve a sí mismo no como un asesino, sino como alguien que ha cumplido con la ley divina frente al engaño. Sin una reconsideración fundamental de todo su sistema de creencias, algo en lo que actualmente no muestra ningún interés, el verdadero arrepentimiento o rehabilitación parece poco probable. El perfil psicológico ingresó al registro público durante las audiencias previas al juicio, alimentando un intenso debate sobre el papel del extremismo religioso en la violencia doméstica. Para muchos que crecieron en ambientes religiosos similares, el caso se convirtió en un espejo perturbador que reflejaba las consecuencias potenciales de las enseñanzas que habían internalizado. Para otros, suscitó conversaciones urgentes sobre las señales de advertencia de una peligrosa radicalización religiosa que demasiado a menudo no se reconocía hasta que era demasiado tarde. El caso Commonwealth de Virginia v. Andrew Blackwell comenzó 9 meses después del asesinato de Olivia, en un tribunal desbordado de medios de comunicación, espectadores y defensores de organizaciones religiosas y de derechos de las mujeres. La fiscal principal, Diane Martínez, construyó un caso meticuloso centrado en 3 elementos clave: la premeditación, la brutalidad del asesinato y la falta de remordimiento de Andrew. Este no fue un crimen de pasión, dijo Martínez al jurado durante su declaración de apertura. Esta fue la acción calculada de un hombre que creía que sus convicciones religiosas le daban el derecho a arrebatarle la vida a una mujer por su historial sexual. Esto no se trata de fe, se trata de control, posesión y un nivel de derecho que se volvió mortal. La estrategia de la fiscalía desmontó sistemáticamente cualquier simpatía potencial por Andrew al revelar las pruebas crecientes de su comportamiento controlador antes del matrimonio. Presentaron una línea de tiempo de control creciente, desde dictar la asistencia de Olivia a la iglesia hasta monitorear sus amistades, hasta exigirle que dejara su trabajo en la editorial. El testimonio de Rebecca Johnson resultó particularmente impactante, detallando el aislamiento gradual que Olivia experimentaba y compartiendo docenas de mensajes de texto que documentaban su creciente inquietud. Ella estaba desapareciendo ante mis ojos, declaró Rebecca, su voz quebrándose. La mujer vibrante y segura que conocía estaba siendo borrada, pieza por pieza, mucho antes de que él le arrebatara la vida. El abogado defensor, Martin Schultz, designado por el tribunal a pesar de la resistencia inicial de Andrew, enfrentaba una batalla cuesta arriba. Con pruebas físicas abrumadoras y la confesión grabada de Andrew, Schultz siguió una estrategia centrada en el estado mental de Andrew en lugar de negar sus acciones. La defensa argumentó que se trataba de un asesinato en segundo grado,
sugiriendo que Andrew había estado en un estado de estrés emocional extremo provocado por el descubrimiento de la virginidad de Olivia. La identidad de Andrew se construyó completamente en torno a enseñanzas religiosas específicas sobre la pureza, argumentó Schultz. Cuando esas creencias se rompieron en su noche de bodas, sufrió un colapso psicológico que perjudicó su capacidad para razonar. El testimonio de la doctora Elizabeth Mercer como testigo experto contrarrestó eficazmente este argumento. Ella explicó meticulosamente cómo el extremismo religioso de Andrew había deformado su pensamiento, pero enfatizó que él seguía siendo consciente de sus acciones y sus consecuencias. Andrew Blackwell no experimentó una ruptura con la realidad, testificó. Más bien, actuó de acuerdo con un marco moral distorsionado que había estado desarrollando y reforzando durante años. Tomó la decisión consciente de estrangular a su esposa, continuando aplicando presión mucho después de que ella perdiera el conocimiento. Durante el juicio de 3 semanas, Andrew permaneció inquietantemente quieto en la mesa de la defensa, con la expresión en blanco, excepto cuando los testigos discutían asuntos religiosos. Durante esos momentos, los observadores notaron una intensidad perturbadora en sus ojos, particularmente cuando se mencionaban pasajes bíblicos sobre el matrimonio. Rechazó testificar en su propia defensa, pero su video de confesión, reproducido en su totalidad para el jurado, resultó más condenatorio que cualquier interrogatorio. Su descripción clínica de estrangular a Olivia mientras citaba las escrituras dejó a muchos jurados visiblemente afectados. La sala del tribunal reveló una marcada división entre las dos familias. Los Michey asistieron todos los días, apoyándose mutuamente durante el desgarrador testimonio, a menudo sosteniendo fotos enmarcadas de Olivia. La presencia de los Blackwell fue más controvertida. El reverendo Blackwell y su esposa se sentaron estoicamente detrás de su hijo, asintiendo ocasionalmente durante las referencias religiosas. Su apoyo inquebrantable hacia Andrew a pesar de su confesión creó tensión en la sala del tribunal y se convirtió en un tema de crítica pública. Después de solo 7 horas de deliberación, el jurado regresó con su veredicto, culpable de asesinato en primer grado. En la audiencia de sentencia, 2 semanas después, Daniel Michey se dirigió al tribunal, con la voz firme a pesar de su dolor. Olivia fue más que solo nuestra hija. Ella era una escritora, una soñadora, una amiga que traía luz a cada habitación. El hombre que le quitó la vida nunca la vio realmente como una persona, la vio como una posesión que no cumplió con sus especificaciones. Cuando se le dio la oportunidad de hablar, Andrew permaneció desafiante. Me presento ante Dios con la conciencia limpia, dijo. Mi juez eterno vindicará lo que este tribunal terrenal condena. La jueza Harriet Coleman sentenció a Andrew a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional, añadiendo, Señor Blackwell, ninguna ley divina en ninguna tradición religiosa sanciona el asesinato de un cónyuge. Ha distorsionado enseñanzas sagradas para justificar un acto imperdonable de violencia. Para la familia Michey, el veredicto de culpabilidad proporcionó cierre legal, pero hizo poco para aliviar su devastadora pérdida. Eleanor y Daniel Michey se retiraron de la vista pública después del juicio, enfocándose en sanar y preservar la memoria de Olivia. Algunos días no puedo respirar cuando pienso en sus últimos momentos, confesó Eleanor a una amiga cercana que luego habló de manera anónima a un equipo de documentalistas. Saber que murió asustada, a manos de alguien que había prometido amarla, es un dolor que nunca desaparece, simplemente cambia de forma. Los Michey canalizaron su dolor al establecer la beca conmemorativa Olivia Michey en la Universidad de Virginia, apoyando a jóvenes mujeres que cursan carreras en escritura creativa. La ceremonia anual de premiación presenta lecturas de la novela inconclusa de Olivia, que sus padres encontraron en su computadora portátil después de su muerte. Trabajaron con su antiguo editor para organizar respetuosamente los fragmentos, publicando una edición limitada para familiares y amigos. Queríamos que el mundo la conociera a través de sus palabras, explicó Daniel en la primera ceremonia de la beca. No solo como una víctima, la familia Blackwell enfrentó otro tipo de consecuencias. El reverendo Blackwell inicialmente defendió a su hijo desde el púlpito, sugiriendo que, aunque el asesinato era incorrecto, Olivia había violado el pacto sagrado al ocultar su impureza. Este sermón, filtrado en línea, provocó tal reacción negativa que la asistencia a la iglesia se desplomó un 60% en pocas semanas. 6 meses después del juicio, le pidieron al reverendo Blackwell que renunciara. La familia se mudó a otro estado, donde, según se informa, han mantenido contacto con Andrew pero han evitado hacer declaraciones públicas sobre el caso. Para Rebecca Johnson,
la culpa del sobreviviente se convirtió en una carga incapacitante. Sigo repasando cada conversación, preguntándome si podría haber dicho algo que la hubiera hecho dejarlo. Compartió durante una entrevista para un documental sobre violencia doméstica. Ese último mensaje: creo que he cometido un error terrible, me persigue todos los días. Ella pidió ayuda, y cuando lo vi, ya era demasiado tarde. Rebecca finalmente se capacitó como consejera de violencia doméstica, especializándose en ayudar a mujeres a salir de relaciones controladoras antes de que se vuelvan violentas. En cada aniversario de la muerte de Olivia, se lleva a cabo una reunión silenciosa en la biblioteca de la universidad donde ella pasó horas trabajando en su novela. Amigos, antiguos profesores y, a veces, extraños que se sintieron conmovidos por su historia, traen libros que les recuerdan a ella. Una pequeña placa lleva una cita del diario de Olivia: las historias son como nos entendemos a nosotros mismos y a los demás, son como sobrevivimos. Este simple memorial se ha convertido en su legado duradero, un recordatorio de la voz que fue silenciada y de las historias que nunca llegó a contar. El caso de Andrew Blackwell desató un debate nacional sobre cómo la cultura de pureza religiosa puede fomentar la violencia cuando se lleva al extremo. Los expertos identificaron cómo las enseñanzas que enfatizan la virginidad femenina y el derecho masculino crean dinámicas de poder peligrosas en las relaciones. La doctora Rachel Williams observó: lo que llamamos cultura de pureza no es inherente al cristianismo, sino una interpretación específica que enfatiza la virginidad femenina como la mayor virtud, mientras enseña a los hombres que tienen derecho a una esposa intocable. Los especialistas en violencia doméstica señalaron el caso de Olivia como una escalada típica. Los comportamientos controladores de Andrew a lo largo de su relación no fueron repentinos, sino parte de un patrón que a menudo se malinterpreta como protección o romanticismo. Tras el caso, varias organizaciones desarrollaron recursos específicamente para mujeres en relaciones controladoras desde una perspectiva religiosa, mientras que el marco de la doctora Mercer para identificar el narcisismo santificado transformó la capacitación de consejeros y clérigos a nivel nacional. Algunas comunidades religiosas comenzaron a reexaminar sus enseñanzas. El pastor Michael Chen explicó: después del caso Blackwell, me di cuenta de que necesitaba examinar cómo hablamos sobre la sexualidad. Podemos defender el matrimonio sin convertir la virginidad en un arma ni enseñarles a los jóvenes que tienen derecho a un tipo específico de mujer. El asesinato de Olivia Mitchell se erige como uno de los casos más perturbadores de violencia doméstica alimentada por el extremismo religioso en la historia reciente. Hoy en día, Andrew Blackwell sigue en prisión, manteniendo que sus acciones fueron justificadas a pesar de las consecuencias. Se ha negado a recibir tratamiento psicológico y se ha unido a un ministerio carcelario compartiendo sus puntos de vista extremos. El legado de Olivia continúa a través de su beca y el aumento de la conciencia sobre los comportamientos controladores disfrazados de devoción religiosa. Su escritura inacabada revela a una observadora talentosa de la vida en pequeños pueblos y las experiencias de las mujeres. Los signos de advertencia estaban presentes, pero fueron malinterpretados. Su creciente control, tácticas de aislamiento y creencias rígidas sobre los roles de género fueron vistas como tradicionales en lugar de peligrosas. Para los espectadores que reconozcan patrones similares en relaciones, recuerden que el comportamiento controlador generalmente escala después del matrimonio. El aislamiento, la vigilancia de las comunicaciones y las expectativas rígidas son señales de advertencia que no deben ignorarse. Existen recursos para quienes se encuentran en situaciones religiosas complicadas. ¿Qué llevó a Andrew a tal violencia? ¿Has visto comportamientos controladores disfrazados de devoción religiosa? ¿Contribuyeron las enseñanzas religiosas sobre la pureza a esta tragedia? Comparte tus pensamientos abajo. Gracias por ver este análisis sobre religión, control y violencia. Consulta la descripción para recursos de apoyo. Recuerda que el verdadero amor busca libertad, no control. Dedicado a Olivia Mitchell, cuya historia nos recuerda que detrás de cada estadística hay una persona con sueños que merecían desarrollar.